Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Vamos a ponernos en pie, los que estamos acá presentes. Dios los bendiga a todos los que están con nosotros desde sus hogares. Vamos a darle gracias al Señor por el privilegio de tenernos aquí sentados a su mesa una vez más y por lo que Dios tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Amén. Estamos en el tremendo tema de la crucifixión de Jesucristo. Así es que Dios nos ayude, que su voluntad sea hecha, ¿verdad? Y que nuestras vidas sean tocadas, transformadas, un poquito más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios, una vez más, Señor, por ti mismo, por Jesús, Señor, por acercarte a nosotros a través de Jesucristo, por salvarnos, reconciliándonos así por medio de la muerte de Jesucristo contigo, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos tu voluntad y tu deseo de querer tener comunión con el hombre, con tu creación. Gracias por el privilegio que no merecemos, Señor. Y gracias por haber provisto para el hombre un camino, Señor, para poder regresar a ti, a ser hechos uno contigo, a tener la naturaleza apropiada para tener comunión contigo por toda la eternidad. Y todo esto por amor y todo esto gracias a Jesucristo y a la obra que Jesús hizo por nosotros. Señor, te damos gracias, Jesús, por el precio que pagaste para nuestro rescate, para nuestra salvación. Te damos gracias por los padecimientos, por la vergüenza, por el dolor, por todo aquello a lo que te sometiste de manera voluntaria, con gozo, por amor. Bendito Señor. Gracias, Señor Jesús, ayúdanos a entender que cada día, Señor, de una manera cada vez más completa, el amor con el que nos amas, el valor que tenemos para ti, Señor, no por lo que nosotros somos, sino por lo que tú eres. Ayúdanos a entender qué somos en ti, quiénes somos en ti, a quién tenemos en nosotros, qué clase de operación estás haciendo eterna, Señor, en nosotros. Ayúdanos. Señor, gracias por tu palabra escrita. Bendito Dios que nos muestra el camino, que nos revela, Señor, tu voluntad, tu naturaleza. Y gracias por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y quien inspira, aviva, hace vivir la palabra, las escrituras, dándonos una experiencia viva, personal con tu verdad, Señor, y escribiéndola en las tablas de nuestro corazón. Gracias por habernos bautizado con tu Espíritu Santo y fuego. Y gracias por todo el camino por el que nos has traído. Gracias por el lugar en el que nos tienes. Gracias por tu promesa de perfeccionar la buena obra que empezaste en nosotros. Y gracias por lo que vas a hacer el día de hoy, Señor. Ábrenos pues una vez más las Escrituras. Abre nuestro entendimiento. Señor Dios, que tu voluntad sea hecha. Y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos. Estamos pues estudiando el tema de la crucifixión. Ya llegamos a ese momento en nuestro estudio de la vida y de la persona del Señor Jesucristo. Y este es uno de los puntos más altos de todo lo que Jesús es, hizo, hace, sigue haciendo. Y es el hecho que Él tenía que morir para de esa manera, tomando por supuesto nuestro lugar, para de esa manera poder expiar nuestro pecado, cubrir nuestro pecado, ¿verdad? Así es que esto es un tema importantísimo. Vemos cómo pues en la vida de Jesús los caminos de Dios son montes y valles. Hay momentos en donde caminamos para arriba y vamos ascendiendo y vamos escalando y todo se va incrementando y el grado de gloria es cada vez mayor y el grado de entendimiento es cada vez mayor, etcétera. Pero hay momentos en donde tenemos que descender también. Hay momentos en donde Dios tiene que trabajar con aquello que hay en nosotros, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, que tiene que ir menguando. Bueno, hay varias cosas que le tienen que suceder a nuestra mortalidad humana, ¿verdad? Hay cosas que tienen que ser crucificadas, no hay para dónde. Hay cosas a las que debemos dar muerte. Y con la ayuda del Señor Jesucristo sí se puede. Hay otras cosas que tenemos que traer al Señor para que el Señor las convierta.
Porque resulta que un día fueron virtudes, pero cuando cayeron en las manos equivocadas, cuando la serpiente entró a la voluntad humana, estas virtudes se desvirtuaron. Así es que el Señor tiene que convertirlas y hacerlas funcionar como fueron diseñadas para funcionar antes que el pecado las desvirtuara, las deformara. Así es que hay cosas que Dios no nos quita, sino nos convierte y nos las devuelve convertidas para que podamos ahora usarlas para su gloria y para nuestro provecho espiritual. Y hay otras cosas de nuestra naturaleza humana de las que nos vamos a despojar hasta el día de nuestra muerte. Pablo tenía un aguijón en su carne y 3 veces le dijo al Señor: Señor, quítame eso. Y el Señor le dijo: pues no te lo quito, bástate mi gracia. Pablo dijo: el Señor decidió no quitármelo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera. Así es que Dios sabe qué clase de recordatorio necesitamos nosotros. Unos no lo necesitarán de una manera y otros de otra manera, de cuán pequeños y débiles seguimos siendo y de cuánto necesitamos seguir dependiendo del Señor Jesucristo hasta el final. Así es que también tenemos que estar conscientes de eso. Eso no justifica el que nosotros nos rindamos y nos convirtamos en esclavos de cualquiera que sea la cosa que Dios está usando como un aguijón en nuestra carne. No, no es eso, pero sí es un recordatorio continuo de 2 cosas. Número 1, cuánto lo necesitamos y cuán pequeños seguimos siendo, ¿verdad? Como humanos que somos. Pero número 2, cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Y nuestra confianza está y estará siempre en lo que Dios es, no en lo que nosotros seamos. Un fariseo, uno de esos auténticos fariseos, pierde de vista su debilidad humana y adquiere suficiente conocimiento como para pensar que ya es perfecto y que ya es lo que sabe. Ahí es donde nos metemos en problemas. Entonces el Señor fue tan sabio que el Señor diseñó todo para que a Pablo no le pasara ese problema y él no cayera en ese síndrome, ¿verdad? Y qué buen trabajo el que hizo el Señor, ¿verdad? Con Pablo. Y qué buen trabajo el que hace el Señor con nosotros por su gracia y su misericordia. Así es que, la vida, pues, el camino abarca montes y valles. Hay momentos en donde el camino es ascendente, hay momentos en donde el camino es descendente. Y el Señor Jesucristo no es ninguna excepción, y Él fue nuestro precursor, nuestro ejemplo, nos dejó sus pisadas y todo lo que tenemos que hacer es seguirlas. Al principio sus caminos fueron, por así decirlo, hacia arriba, porque pues iba en aumento el número de seguidores. Pues el poder de Dios no tenía que ir en aumento en el caso del Señor Jesucristo. Pero Él sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados y era una cosa tremenda, y lo seguía a la gente y hacían una celebración cada vez que Jesús andaba por allí. Pero llegó un momento en donde Jesús le dice a sus discípulos, empezó a prepararlos, ¿verdad? Y les dice: miren, es necesario que yo padezca en manos de los hombres, es necesario que me den muerte, es necesario que yo sea crucificado. Eso es para abajo. Pero después iba a venir un para arriba rotundo y absoluto, ¿verdad? Con la resurrección. Y empezó a cambiar la tónica, ¿verdad? Y en eso ya llegaron a Jerusalén, ya no salieron de Judea. Cuando ya llegaron allí, y Jesucristo dijo claramente, bueno, llegó la hora, esta es su hora y la potestad de las tinieblas. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y hemos explicado y elaborado al respecto de esto, porque por supuesto en un grado mucho más básico, pero son experiencias por las que nosotros pasamos dentro de la voluntad de Dios. Así es que qué importante entender estas cosas. Y qué pequeño el precio que pagamos nosotros en comparación al semejante precio que pagó Jesucristo. No por Él mismo, no tenía ninguna necesidad, sino por amor por nosotros. Amén. Pero estos pasos que Dios nos hace dar para arriba o para abajo, nos hacen seguir al Cordero por donde quiera que va, para poder estar con el Cordero para siempre en el monte de Sión.
Entonces ahora el camino se hizo descendente y el Señor Jesucristo fue entregado en manos de pecadores, y ya vimos pues todo lo que aconteció en esas últimas horas de su vida. Todo fue tan rápido, legalmente hablando todo fue ilegal. Lo que hicieron con él, querían deshacerse de él rápido, y los judíos tenían más prisa que los romanos en deshacerse del Señor Jesucristo. Él no había violado ninguna ley romana. Pero los sacerdotes y los ancianos estaban ofendidísimos. Bueno, en primer lugar, ya lo estudiamos, estaban llenos de celos y de envidia. Entonces ya no hallaban las horas de deshacerse de él. Además sentían como que peligraba su posición, ¿verdad? Sí. Y todos los negocios que habían ellos armado, ¿se acuerdan que ellos son los que estaban detrás de todo este cambio de monedas en el templo y toda la cosa? Entonces es más fácil deshacerse de la verdad si no queremos nosotros humillarnos y someternos a la verdad. Entonces, bueno, el hecho es que lo condenaron mandándolo a la cruz. Entonces, en eso estamos nosotros ahorita. Voy a retomar un poquito la semana pasada para ubicarnos y seguimos con dónde vamos con todo esto, ¿verdad? Vimos bastantes cosas, pero vámonos a Lucas 23, verso 34. Ahorita voy a hacer un pequeño repaso solo para que nos volvamos a ubicar, así no entramos tan en frío. Lucas capítulo 23. Verso saben que leamos un poquito antes, verso 26, Lucas 23 desde el verso 26, y vamos a ir enumerando las 7 cosas que dijo Jesús estando en la cruz. Dibujamos un cuadro de lo que significa ser crucificado la semana pasada con palabras, así es que nunca le vamos a hacer verdadera justicia al horror de esa forma de muerte, ¿verdad? Fue otra de las cosas maléficas que crearon o utilizaron los romanos para torturar a la gente, pero les explicaba que las personas que eran crucificadas morían, pues por supuesto, si no les fallaba el corazón, ¿verdad? Por el semejante presión, tensión, dolor y todo lo demás. Por regla general morían asfixiados simplemente por la posición en la que eran colocados, una postura totalmente antinatural para el cuerpo, les comprimía los pulmones, y parte de la tortura era para que ellos se ayudaran a respirar, tenían que empujarse con los pies y jalarse con las manos, y resulta que los pies están perforados con un clavo y las manos están perforadas, o acá las muñecas están perforadas con un clavo. Entonces era una cosa totalmente horrenda, pero como explicábamos la semana pasada, esto nos hace apreciar y agradecer aún más las cosas que Jesús dijo estando en la cruz, porque podemos entender la dificultad, el trabajo que él hizo, el dolor, el tormento que él experimentó solo para incorporarse un poquito y poder hablar. ¿Lo ven? Habían personas que pasaban horas allí en la cruz. De hecho, a los ladrones o malhechores, o ladrones y malhechores, ya lo sabremos cuando lleguemos ahí arriba, les quebraron las piernas porque los habían crucificado en la víspera de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que celebraron la Pascua? Y habiendo celebrado la Pascua, el mero día de la Pascua no es el Shabbat o la Santa Convocatoria, el Alto Shabbat, que no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, no importa el día de la semana que caiga, es el día siguiente al 14 de Abib, y en el caso de Jesucristo y de esos días cayó día miércoles. ¿Ok? Bueno, así es que, jueves era el Alto Shabbat, miércoles fue que crucificaron al Señor Jesucristo. Es la única manera como nos dan los números y ubicamos a Jesús resucitado al tercer día, el primer día de la semana, recordando que los días bíblicos se cuentan de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Ok, así es que no hay tales de que el viernes murió Jesús para levantarse el domingo. No hay, eso no da 3 días, no importa qué hagamos, no da 3 días, ¿verdad?
Entonces, el hecho es que celebraron la Pascua y de celebrar la Pascua con sus discípulos fueron al Getsemaní y luego allí fue donde llegaron los soldados y llegó Judas y todo, y entonces allí es donde él ya fue entregado en manos de pecadores. Esto ya fue de noche. Entonces, ya de allí a que crucificaran a Jesús pasaron solo horas, ni siquiera un día entero. A él lo crucificaron a las 9 de la mañana y él murió a las 3 de la tarde. A los ladrones tuvieron que romperles las piernas porque a las 6 comenzaba esta santa convocatoria. Si recuerdan las fiestas, la santa convocatoria o el alto Shabbat o este Shabbat especial que no es el día sábado, es una fiesta, es un reposo especial o un alto reposo que va en conexión con la fiesta de la Pascua, ¿sí? El alto Shabbat empezaba al día siguiente, que es cuando celebraban panes sin levadura. Entonces a Jesús lo crucificaron todavía en la Pascua, por supuesto, pero estaban a horas de tener la santa convocatoria. Entonces, miren qué cosa más increíble. Y así es como funciona la religión. Ustedes saben que las personas religiosas, estoy hablando no de gente que conozca al Señor de manera personal, sino de gente que por herencia, por la razón que sea, ha heredado una religión o han elegido abrazar una religión, ¿verdad? La gente religiosa es más celosa con guardar sus formalidades religiosas que con esto de amar o no amar al prójimo. Y estos fariseos y esa gente acaban de mandar a matar a un hombre justo, a un hombre inocente, pero necesitan cumplir con todas las formalidades para no violar los preceptos que indica la ley en cuanto a la celebración de la Pascua. Entonces le quebraron las piernas a los ladrones a las 3 de la tarde porque a las 6 ya no querían a nadie colgando de una cruz porque era un alto Shabbat o una alta convocatoria. Y entonces allí cuando vieron a Jesús a las 3 de la tarde, cuando vieron él ya había entregado su espíritu. Y entonces de hecho Pilato se asombró de que ya Jesús estaba muerto para las 3 de la tarde. Y entonces se apresuraron a descolgarlos de allí para que no hubieran pues esta clase de escenario, ¿verdad? A media santa convocatoria de los judíos. Pero viene pues a que para acelerarles la muerte les rompían las piernas. La razón es esa. Con las piernas rotas ellos ya no tenían manera de incorporarse un poquito para poder seguir respirando. ¿Lo ven? ¡Qué tortura! Increíble. Con razón, en el libro de Daniel representan al Imperio Romano como una bestia espantosa y terrible, ¿sí? Que deshace, despedaza, desgarra todo lo que encuentra en su camino. Bueno, pero el hecho es que ya crucificaron al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en Lucas 23, les dije, vamos a leer desde el verso 26. Veamos acá unos momentitos antes de eso. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Por cierto, Cirene era una ciudad de Libia, así es que él era africano, interesantemente. Ahora, Libia es la parte norte de África, lo que hablan del África al norte del Sahara, así es que es gente como todavía como los de Medio Oriente, digamos, ¿verdad? Una vez alguien mencionó que Simón de Cirene, por ser africano, eso le trajo una dimensión especial a la gente africana, y esto está en conexión con las cargas que les ha tocado llevar con todo eso de la esclavitud, ¿verdad? Que está en la historia, un periodo muy oscuro de la historia y todo eso. Pero realmente Libia no es África al sur del Sahara, le llaman, ¿verdad? Sino que Libia bordea con el Mediterráneo. Así es que pues yo creo que el principio ahí pues simplemente es otro, ¿verdad? Simón de Cirene. Además leí que había una comunidad gigantesca de judíos en Libia. Así es que probablemente sí era judío, quién sabe. Pero Simón de Cirene venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ya comentamos esto la semana pasada, así es que seguimos adelante. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y, o sea, aquí ya lo crucificaron. Y entonces Jesús decía, y esto es lo primero que lo oímos decir, estando ya colgado en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es que escribimos aquí: Padre, perdónalos. Y eso es Lucas. Esto lo escribí la semana pasada, pero me gusta volverlo a hacer. Lucas 23, 34. Es la primera cosa que dijo. Y esto debe haber tenido un efecto tremendo, pues Jesús es nuestro intercesor. Y quién sabe, si Jesús no hubiera dicho esto, a lo mejor ahí se termina el mundo, pues, ¿verdad? Padre, perdónalos. Y por el otro lado, el Señor nos está dejando una lección a nosotros que queremos ser sus discípulos, sus siervos, queremos imitarlo a Él. Y más adelante en el libro de los Hechos encontramos a un Esteban, ¿verdad?, al que están apedreando. Y Esteban básicamente dijo lo mismo en otras palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban fue un caso maravilloso, porque la Biblia no dice que lo derribaron por causa del apedreamiento. No, él se puso de rodillas voluntariamente cuando lo estaban apedreando. Amén. Así es que ahí tenemos a alguien que pudo imitar a Jesús en esto, ¿verdad? Ahora, a nosotros no nos tienen que estar apedreando necesariamente. Lo más probable es que esa no sea la voluntad de Dios para nosotros, que suframos de esa manera. Aunque al paso que va el mundo, quién sabe qué cosas vamos todavía a ver. Pero el hecho es que a veces nos ofenden en maneras mucho más básicas, ¿verdad? Nos acusan injustamente o nos difaman solo por, bueno, ¿qué tal celos y envidia? O quién sabe por qué razón, ¿sí? Así es que qué lección la que nos deja Jesús aquí, lo que Él espera es que digamos: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en la mayoría de casos así es, no saben lo que hacen. No saben que lo que están haciendo es haciéndonos un gran favor, de darnos la oportunidad de adquirir un mayor grado de gloria. Si allí elegimos santificar al Señor y decir: Señor, perdónalos, definitivamente no saben lo que están haciendo. ¿Lo ven? Pero esto fue lo primero que dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y qué cierto era eso. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿verdad? Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y comentábamos la semana pasada, porque el libro de Hebreos dice: quien por el gozo puesto delante de él menospreció la vergüenza, el oprobio, ¿sí? Y fue a la cruz. Entonces les decía: ¿cómo puede uno estar gozoso en una situación así? Pero cuando nuestra relación con Dios está viva, cuando estamos pegados a Dios y sabemos que Dios está con nosotros y que es necesario sufrir lo que estamos sufriendo, y vemos y sabemos y conocemos el resultado que eso va a traer después, porque siempre después de la humillación viene la exaltación, siempre. Es un principio, ¿verdad? Inviolable de Dios. Entonces ahí es donde está el gozo en medio de esta clase de situaciones. Están hablando, bueno, que hablen, Señor, yo sé lo que esto está produciendo en mí. Gracias. Ahora, Jesús no lo merecía, pero nosotros sí.
Señor, si de paso están hablando con justa razón, porque quién sabe qué hice, quién sabe qué dije, perdóname a mí primero, Señor, pero perdónalos a ellos. Y gracias, porque solo me están ayudando a correr todavía más rápido a ti. Solo me están ayudando a proveer de una situación en la que yo puedo bendecirte, ¿sí? Y yo sé que después de esta humillación viene una exaltación que tú tienes preparada para mí. Así es que, bueno, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, creo que podemos seguir al siguiente para terminar de ubicarnos. Sigamos leyendo. Verso 36 creo que nos toca, ¿verdad? Y los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ya sé por qué les dije lo del gozo. Y por el otro lado, ¿ven cómo todas estas ofensas, vituperios? A esto sumémosle el hecho que Jesús estaba llevando sobre sí los pecados de todos nosotros. Y llevó sobre sí todas las ofensas que la raza humana ha cometido en contra del Padre desde el día 1. O sea, todo esto lo lleva encima, pero aquí quiero insertar algo. Jesús no dejó que estas cosas tocaran su alma. Por eso no vemos que Él se enojara, respondiera, les dijera dos buenas y los dejara callados, como decimos. No vemos nada de eso. Él no dejó que estas cosas tocaran su alma. Su alma permaneció siempre pura, santa y limpia, bendiciendo al Señor. ¿Lo ven? Él no dejó que esto tocara su alma. Y esto es muy importante, lo vamos a ver en un rato. Pero Jesús llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, no sobre su alma. Y les voy a dar la cita explícita. Por eso cuando su cuerpo cesó de vivir, pues un segundo antes Él dijo, consumado es. Porque es con su cuerpo que Él pagó el precio para nuestro rescate. ¿Por qué? Ahora esto es más de lo que nuestra mente humana entiende. Porque es en el cuerpo donde está el alma nefesh. Y Dios dio el alma nefesh o la sangre para hacer expiación por el pecado. Entonces Jesús lo que tenía que derramar era su sangre, su vida. Esto que se llama nefesh en hebreo, que en nuestras Biblias se traduce alma también. Por eso la confusión. Una vez expliqué que el pecado que nosotros heredamos de nuestros padres es del lado físico que nosotros lo heredamos. Y siempre hay preguntas cuando no entendemos esto, ¿verdad? Porque pues el cuerpo, que decimos, pero ¿y qué tiene el cuerpo? Eso tiene que ver con el alma. Pero ¿cómo explican ustedes que el alma y el espíritu del hombre vienen de Dios? O sea, no vienen corruptos, no vienen con pecado ni nada de eso, vienen limpios. ¿Cómo se explican que una vez vienen a habitar dentro de un cuerpo, entonces la corrupción viene y toca nuestro espíritu y nuestra alma? Por eso dice la Biblia cosas como limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, dice. ¿Lo ven? Entonces, por supuesto que no entendemos a la totalidad de esto, pero un día lo vamos a entender. Pero esa cosa que también se traduce alma es la vida que está en la sangre. Y al rato cuando lleguemos les doy todas esas citas. Lo que Jesús necesitaba derramar era su sangre, porque allí está la vida. La palabra hebrea es nefesh y es solo con sangre que se puede expiar sangre. Amén. Entonces es sobre su cuerpo que Jesús está llevando todo esto. Sí, es muy importante entender esto. Hace algunos años yo recuerdo una persona muy prominente aquí en Guatemala decía que el alma de Jesús se fue al infierno para terminar, digamos, de convertirse en una ofrenda. Pero realmente ya Jesús se había convertido en una ofrenda en la cruz, porque lo que necesitaba derramar era su alma nefesh. Esa otra es lo que llamaríamos nediva en hebreo, ¿sí? Y la vida del espíritu se llama neshama. Entonces, o sea, no es tan fácil la cosa, pues, porque en el castellano y en el hebreo no se usan exactamente igual todos esos términos. Amén. Entonces, fue en la cruz donde Jesús pagó el precio.
Ahora, ¿por qué se tuvo que ir su alma al Seol 3 días y 3 noches? Bueno, ya vamos a verlo en un momento. Él hizo otras cosas allí y además Él lo que hizo fue también tomar nuestro lugar, y es para que la gente redimida no tenga que irse al infierno. Amén, pero ni un segundo de su vida. Pero hizo otras cosas también. Pero realmente la ofrenda por el pecado fue hecha cuando Él derramó su vida y dio su vida física por nosotros, derramando su sangre, en la cual estaba su alma nefesh, con la cual se hace expiación. Es la única cosa con la que se puede hacer expiación. Amén. Bueno, entonces aquí está su cuerpo. Ahora, nuevamente, esto es importantísimo, porque Él, pues como les decía, Él no dejó que el pecado, el nuestro, por supuesto, Él era limpio, pero Él no dejó que nuestro pecado y nuestras cosas y todas estas acusaciones y todos los vituperios, todo lo que estaba diciendo toda esta gente, Él no dejó que eso ensuciara su alma, llenándolo de enojo, de odio, espérense, me voy a vengar de ustedes. No vemos nada de eso, nada de eso. Amén. Ahora, ¿es un misterio? Pues por supuesto que es un misterio, qué bueno que no lo entendemos. ¿Verdad? Pero es importante que entendamos estos principios y en la Biblia está clarísimo. En un momento llegamos, creo, espero, quién sabe, a eso, sino la otra semana. Pero bueno, ahora sigamos. Ya no sé ni dónde me quedé. Verso 38 probablemente, ¿verdad? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y la Biblia King James dice que dijo: Señor, Lord, dice, Adonai, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y esta es la segunda cosa. Ahora, todo esto debía haber empezado por allí. Todo esto está aconteciendo a las 9 a.m., que es la hora tercera. O sea, apenas acaban de crucificarlos, ¿verdad? Entonces, la segunda cosa es que Jesús le habla a este malhechor y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy conmigo, voy a poner aquí. Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren el amor del Señor Jesucristo. Él no dijo: ay, ahorita no me hablen, ahorita no me molesten. ¿Que no ven el estado en el que estoy? ¿Que no ven el dolor que estoy sintiendo? No, Él se incorporó con todo aquel trabajo que tomaba incorporarse y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Muy bien. Esto aconteció entre la hora tercera y la hora sexta. Pasó algo más. Juan capítulo 19, verso 26. Juan 19, verso 26. Bueno, verso 25. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y siempre las mujeres jugaron un papel muy, pues no predominante, pero sí llama la atención, que siempre estuvieron allí sirviendo, siempre estuvieron allí en la cruz acompañando a Jesús. Amén. Y sí, Dios le ha dado un lado a la mujer, una capacidad especial. Por eso en el Nuevo Testamento, o gracias al Nuevo Testamento, entendemos claramente que en Jesucristo no hay diferencia. Dice: no hay diferencia entre un esclavo y un libre, entre un griego y un judío, entre un hombre y una mujer. Las mujeres no son ciudadanas de segundo grado en el reino de los cielos.
Y sí hay tal cosa como un ministerio para las mujeres, está en la Biblia. Ya una vez les hice toda la lista de mujeres que están en el Nuevo Testamento mencionadas. Algunas enseñaban, a otras Pablo les llamaba mis colaboradoras. Está la mención en el libro de Romanos de una que se llama Junias, era mujer, y dice una persona muy, ¿cuál es la palabra? Voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero una persona muy honorable, digamos, entre los apóstoles. Eso da a entender que ella era un apóstol. Amén. Lo que pasa es que hoy tenemos unas ideas de esas cosas tan mezcladas con nuestro orgullo humano que realmente no entendemos. Apóstol significa enviado. Y la primera persona a la que Jesús envió con el mensaje de que él había resucitado fue María Magdalena, ¿o no? ¿Ok? Fue una mujer. Así es que llama la atención esto. Pero miren pues, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, ¿verdad? Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mujer, voy a poner mujer. Voy a abreviar aquí, tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. ¿Ok? Todo esto pasó entre la hora tercera y la hora sexta, o entre las 9 de la mañana y las 12. Este es Juan 19, verso 26 y 27. Verso 26 voy a poner aquí. Todo esto pasó entre las 9 de la mañana y las 12. 12 meridiano, hora sexta. Bueno, ahora veamos qué pasó a partir de la hora sexta. Ahora, todos estos vituperios y toda esta burla y todas esas cosas acontecieron de la hora tercera a la hora sexta. A partir de la hora sexta, regresemos a Lucas, si son tan amables, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículo 44. Lucas 23, 44 y 45. Después que Jesús le dijo al malhechor, ¿verdad? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego en Juan tenemos el registro de lo que dijo, ¿verdad? De su madre y lo que le dijo a Juan, que cuidara de María. Entonces, verso 44, Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hay otro evangelio que nos dice lo mismo. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. No apunté cuál de todos es, pero ahí lo pueden ver. De la hora sexta a la hora novena. Y a mí me da la impresión que cuando dice versículo 45, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. A mí me da la impresión que está hablando de algo que pasó entre la hora sexta y la hora novena. Y luego dice verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos estamos adelantando un poquito, pero el relato de Lucas a mí me da a entender que el velo se rasgó antes que Jesús muriera. Bueno, resulta ser que hay otros 2 evangelios que dicen que el velo se rasgó después que Jesús murió. Ahora, en Lucas dice que el velo se rasgó por la mitad. En estos otros 2 evangelios vamos a ver, dice claramente que se rasgó de arriba a abajo y se partió en 2. Entonces, yo creo, y esto es algo que mencionaba mucho la hermana Hicks, lo más probable es que a la hora sexta el velo se rasgó por en medio de manera horizontal. Cuando una
no sé si tela, pero digamos tela. Esos velos, pues esos velos eran unas cosas gruesísimas. Y si se rompen por su propio peso, se pueden perfectamente rasgar de manera horizontal, ¿o no? Hace sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo creo que el velo se rasgó de manera horizontal a la hora sexta, o entre la hora sexta y la hora novena, porque Lucas dice que eso pasó antes que Jesús muriera. Y después vamos a ver cómo los otros dicen que se rasgó por la mitad, de arriba a abajo, después que Jesús murió. Entonces, el hora sexta, el velo se rasgó. Se rasgó por la mitad. Y hubo tinieblas. A partir de la hora sexta ya no se menciona tanto que seguían vituperando al Señor y seguían diciéndole cosas y burlándose y todo eso. Yo creo que debe haber causado algún tipo de impresión en los que estaban allí, que de repente se puso oscuro. Y no fue hasta que Jesús murió que se puso oscuro, fue a partir de la hora sexta que se puso oscuro. Tremendo, discutíamos la semana pasada, pues un ángulo a esto, y es que la creación tuvo más reverencia, el resto de la creación tuvo más reverencia que los seres humanos, y el sol retrajo su resplandor. Dijo, si mi creador está siendo humillado de esa manera, ¿quién soy yo para no ponerme un velo de humildad encima y dejar de resplandecer como fui creado para resplandecer? Amén. Pero pudo haber sido otra cosa también, que vamos a discutir más tardecito. Ok, el velo se rasgó, hubo tinieblas, y eso nos lleva a Mateo 27, 45. Aquí estamos entre la hora sexta y la hora novena. Mateo 27, 45. Les decía igual la semana pasada, citando a Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo pongo mi vida y nadie me la quita. Dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Y les decía, Jesús pudo haber dado su vida incluso un segundo antes de que lo crucificaran para no padecer esos dolores. Pero a él no le quitaron la vida, él la entregó. Así es que él estaba allí consciente de lo que estaba haciendo, esas 6 horas que estaba siendo atormentado en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y de esa manera estaba echándose sobre sí todos estos vituperios y todas estas cosas, ¿verdad? Para que hoy, por fe, no importa cuán blasfemos hayamos sido, si decimos, Señor Jesús, perdóname, podemos obtener y recibir el perdón del Señor Jesucristo por gracia, ¿verdad? Amén, y por puro amor. Ok, entonces, Mateo capítulo 27, verso 45. Aquí tienen otra vez, esta es la cita que quería, la otra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, fueron 3 horas de oscuridad, 3 horas de tinieblas. Pues aquí podemos hacer el comentario. No solamente el sol debe haberse, por así decirlo, puesto un manto de humildad y dejó de resplandecer. Probablemente el Padre ya estaba allí, pues el Padre es omnipresente, empezando por allí. Y en el Salmo 18 dice que Dios puso tinieblas por escondedero suyo, precisamente cuando el Padre vio el alma de su Hijo en el Seol y esperó a que su Hijo clamara al Padre, y el Padre descendió con su gloria de resurrección a resucitar a su Hijo. Todo eso está en el Salmo 18. Amén. Entonces, para mí esa es una prueba de que el Padre estaba por allí. ¿Sí? Bueno, nos vamos ahora a Mateo 27, verso 45. Voy a hacer unas marquitas aquí para que no sea confuso aquí todo mi garabato. Mateo 27, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí,
Eli, lama sabactani. Y acá los traductores pusieron, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, esta es la cuarta cosa que Jesús dijo, 4. Pongamos Eli, Eli para resumir acá. Y esto es Mateo. Esto está registrado en Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. Ahora, analicemos esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a usar otra pantalla aquí para explicarles esto. Hemos explicado algunas cosas porque en la Biblia aramea, la Biblia Peshita, que es la Biblia que ha sido traducida de los manuscritos arameos con los que cuenta la iglesia cristiana en Medio Oriente, en la traducción sale diferente. Ahora, también he comparado traducciones del arameo y no en todas dice lo que les voy a decir. A mí se me figura que algunos de los traductores tuvieron miedo y prefirieron no alterar lo que está dicho ya desde hace cuánto tiempo en las Biblias, por lo menos castellanas. Pero para los que leen inglés, aquí tengo yo mi Biblia aramea traducida por el doctor George Lamsa, se las voy a enseñar y pueden corroborarlo. La traducción de Lamsa de la Biblia aramea es considerada la mejor traducción que existe de la Biblia aramea al inglés. ¿Ok? Entonces, aquí dice Eli, Eli, lama sabactani. Esto es interesantemente, eso es arameo. La diferencia entre el arameo y el hebreo no es mucha. El arameo es una lengua semita, pero es la lengua que se usaba en Caldea para asuntos comerciales. Entonces era una lengua que se usaba mucho, o un dialecto, digamos, semita, que se utilizaba mucho. Pero la palabra lama, pues son dos palabras, significa por qué. Hoy en día se usa lama, se usa madúa también, ¿por qué? Pero la palabra lama no solo es un cuestionamiento, también significa otras cosas, también es una exclamación. Eso lo pueden ver si se van a sus diccionarios. Pero sabactani, la raíz de sabactani, por supuesto, es sabac. Esa es la raíz de la palabra. La palabra sabac, bueno, dejémoslo ahí por un momento. Vámonos al Salmo 22. Estuve rechequeando mis Biblias, mis Nuevos Testamentos hebreos, y obviamente ahí los traductores también prefirieron repetir lo que dice el Salmo 22. Pero les tengo noticias. Lo que dice el Salmo 22.1 no es lo que dice Mateo. Sabactani es lo que dice, que está registrado en Mateo y en Marcos, que dijo Jesús. Ahora, una vez mencioné esto y lo de la traducción tan diferente que viene de la Biblia aramea, y alguien me decía, pero es que en el Salmo 22 ya estaba profetizado. Bueno, vámonos al Salmo 22.1, por supuesto que es un salmo mesiánico. Y aquí empieza diciendo el salmista David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Así es que aparentemente es lo mismo, pero les tengo noticias. Voy a poner aquí Salmo 22. Ahí no dice Eli, Eli, lama sabactani. Lo siento, no dice eso. En hebreo dice Eli, Eli, lama asbetani. Asbetani. Y la palabra raíz es azab. Ahora, azab se parece tanto a sabac como un gato se parece a un perro. Los dos son animales domésticos, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vean esto. En el Salmo 22, obviamente, David fue un personaje profético. Él en carne propia experimentó muchas cosas que luego vemos nosotros que eran proféticas, porque son cosas que experimentó el Señor Jesucristo. Pero no perdamos de vista la humanidad de David, que fue quien escribió estos salmos, por supuesto con inspiración divina.
Yo creo que David aquí lo que está haciendo es expresando lo que siente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque interesantemente en el Salmo 22, verso 24, dice, ahorita estoy en el Salmo 22, ¿verdad? Verso 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, en el caso de David, en el Salmo 22, Dios no se fue a ningún lado. Él se sintió como desamparado, pero no es porque Dios lo desamparara. ¿Lo ven? Y la palabra allí no es sabactani, es asbetani. Y asab significa apostatar. Asab significa desertar, descuidar, abandonar. Eso es lo que dice el Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué has apostatado? Ahora eso es grosero. Iba a decir grueso. También lo es. Y ustedes y yo nos hemos sentido así y hemos sido tan ignorantes que se lo hemos dicho al Señor más de alguna vez. Apostatar significa, de repente decidiste dejar de ser quien eres. De repente decidiste dejar de hacer lo que haces. ¿Verdad que no hace sentido? Y luego, como les digo, en el verso 24 dice, pero oíste el clamor del afligido y no te fuiste a ningún lado, dice. Cuando clamó a él, le oyó. De él no escondió su rostro. O sea, Dios no se había ido a ningún lado. Yo creo que David está expresando pues lo que siente. ¿Lo ven? Apostatar, eso es lo que significa la palabra asab. Eso no se aplica a Dios. Pero muchas veces cuando estamos abrumados y todavía no hemos, ¿qué les digo? Algo todavía no ha madurado lo suficiente en nosotros. A veces le reclamamos a Dios de la misma manera, ¿verdad? Señor, se supone que me amabas porque ahora me odias. ¿Cómo así? ¿Y desde cuándo Dios puede transformar su naturaleza, verdad? Él es. Él siempre será lo mismo que ha sido desde antes que el tiempo empezara a existir. Amén. Azab. La palabra azab es fuertísima. Desertar, descuidar, abandonar. Dejar en el sentido de abandonar. Dejar en el sentido de te dejo tirado, ya no me importas. ¿Para qué te quiero? Eso es lo que significa asab. Y eso es lo que dijo David en el Salmo 22. Ahora, eso no es lo que dijo Jesús en Mateo y en Marcos. Jesús en Mateo y en Marcos dijo sabak. Elí, Elí, lama sabactani. Sabak. Ahora, la palabra sabak, como es Nuevo Testamento, les voy a dar un chivito aquí. Y la palabra sabak en su concordancia de Strong's la pueden buscar bajo la entrada 7662 en su diccionario hebreo. Y ahí van a descubrir que es una palabra caldea o aramea. Y la raíz de esa palabra es la entrada 7733. Si quieren ir y corroborarlo en sus casas y trazar esta palabra. Esto es lo que dijo Jesús en la cruz. La palabra sabak también significa dejar. Pero déjenme decirles algo. Si ustedes necesitan cortar un árbol, pero no quieren desarraigar, sino que quieren que quede el tronco, ustedes cortan el árbol y dejan el tronco. Allí no apostataron, no lo abandonaron, no le dieron la espalda, no. Están dejando que algo permanezca. Tiene que haber una razón muy interesante para que dejen el tronco. Y dejaron el tronco. No apostataron, como significa la palabra asab. Dejar es no lo quito, porque está cumpliendo una función. Dejar es allí se queda, porque hay un plan, hay un propósito. Eso es lo que significa sabak. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces yo creo que son los traductores probablemente influenciados por el Salmo 22 que tradujeron porque me has desamparado. Pero sabak no es desamparar, es dejar, pero no es desamparar. Es dejar como yo voy a dejar a alguien, si tengo que salir de viaje, voy a dejar a alguien cuidándome la casa. Ese es el sentido de sabak. ¿Sí?
Si una tarea ya está casi completada, pero falta algo por terminarse, voy a dejar a alguien terminándola. Eso es sabak. Amén. Ahora, asab sería, alguien se quedó ahí terminando la tarea, pero ¿qué me importas? ¿Qué me importa si tienes comida, si estás bien, si te pasa algo? Ay, olvídate, ya no quiero saber de ti. Eso es asab. Jesús no dijo eso, dijo sabak. ¿Está claro? Serio, ¿verdad? Entonces, la palabra sabak aparece en Daniel 2:44, para que vean. Daniel 2:44. Y es que sí, no hace sentido que Jesús haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, si el Padre no está ahí, ¿a quién le está hablando? ¿Lo ven? Ok. Daniel capítulo 2, verso 44. Ahí aparece la palabra sabak. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ese es dejado, es sabak. Es para que entendamos bien qué dijo Jesús en la cruz. No va a ser dejado a otro pueblo. Ahí no está diciendo abandonado, desertado. No, está diciendo allí se queda. Pues no va a pasar que lo dejemos allí para que alguien más lo aproveche. Pero ese es el sentido de la palabra sabak, sabaktani, lo que dijo Jesús. La palabra sabak la encontramos, por cierto, Daniel fue escrito en arameo, por eso interesantemente ahí es donde encontramos estas referencias. Daniel 4:15. Bueno, desde el verso 14. Y este era el mensaje ahí a Nabucodonosor, la visión de aquel gran árbol, ¿verdad? Por eso les daba el ejemplo, Daniel 4:14. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces, sabak, dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y ya saben, este es Nabucodonosor. Dios no lo cortó, no lo desarraigó, lo dejó, sabak. A los 7 años él levantó los ojos al cielo y reconoció que el cielo gobierna. Entonces le fue de vuelta su razón. Ese es el sentido de dejar. Dejar es permanecer, no desertar de. ¿Lo ven? Ok. Daniel 4:23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Sabak. Entonces entendemos que Jesús estaba diciendo, Dios mío, por esto me dejaste. Dios mío, para esto me dejaste. Eso es lo que está diciendo. Dios mío, para esto me dejaste. ¿Lo ven? Creo que ahora sí está súper clarísimo y súper gráfico. Amén. Y 100% escritural. Daniel 4:26 dice en cuanto a la orden de dejar sabak, dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Sabak es dejar. Entonces Jesús tiene que haber dicho, Dios mío, para esto me dejaste. Hay otra cita donde aparece sabak en Esdras. Y hay unos capítulos de Esdras que también fueron escritos en arameo. Eso pues, o sea, la Biblia hebrea, esos pasajes están en arameo. Esdras 6, verso 7. Y aquí la palabra dejar es permitir. A ver, espérenme, Esdras, aquí estoy. Hay que irse para atrás un poco. Ya casi llegué, ya llegué. Esdras capítulo 6, verso 7.
Allí la palabra dejar es sabak también. Y con esto pues tienen toda su información acá. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Dejen que se haga la obra. Dejen. Sabak. Entonces, Eli, lama, sabactani, es dejar porque hay un propósito. Dejarlo allí, dejarlo en su lugar, dejarlo estar, permitirle permanecer. Eso es sabak. Entonces Jesús estaba diciendo, Dios mío, es para esto que me dejaste, es para esto que llegué hasta aquí, es para esto que me has permitido permanecer hasta acá. Y eso es tremendo cuando nos acordamos que él en Getsemaní se estaba muriendo. Y el libro de Hebreos lo corrobora, ya lo hemos mencionado varias veces. Dice que él en los días de su humanidad, dice, fue oído a causa de su temor reverente y fue librado de morir. Lo dice, ¿sí? Ahora, no está hablando de la cruz, él no fue librado de morir en la cruz, él fue librado de morir en el Getsemaní. Entonces, cuando él llegó a la cruz, Eli, lama sabactani, no es un grito de derrota o de dolor o de resistencia carnal. Por favor, estamos hablando de un alma y de un espíritu puros, limpios, llenos de gozo, llenos de gloria, llenos de victoria. Él lo que está diciendo es para esto que me dejaste llegar hasta aquí. Es para morir en la cruz que me dejaste llegar hasta aquí. Es para esto que tú me fortaleciste, me guardaste. Aquí estoy cumpliendo tu voluntad, tu plan maestro. Aquí estoy comprando con mi propia vida la salvación del ser humano pecador. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora vámonos, les voy a enseñar aquí miren, pues según yo íbamos a caminar más, pero ya caminamos un montón con esto, ¿verdad? Aquí está. Dice George Mamishisho Lamsa en algún lado, pero no sale en la pantalla. Esta es mi Biblia Lamsa. Estamos en Mateo, ¿qué necesitamos? Mateo 27, 45. Ya está allí, ¿ve? Pero sí, aquí está. Ya estoy en Mateo 27, 45. Ahí está, capítulo 27. Estoy en Mateo 27, 45. Déjenme ver, esto no creo que esto no se puede agrandar. No sé si tienen un telescopio. Esto sale en el video, ¿verdad? Perfecto. Ok. Dice, verso 45, ahora desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz y dijo, Eli, Eli, lemana sabactani. Mi Dios, para esto fui dejado. Y él añade entre corchetes, el doctor Lamsa dice, este era mi destino. ¿Lo está viendo? En blanco y negro. Este era mi destino. Para esto fui dejado. Tremendo, ¿verdad? Ok, ahora vámonos a Marcos. Marcos 15, 34. A ver. Marcos 15, 34. Ahí está, Marcos 15, 34, por allá. Y a la hora novena, Jesús clamó en alta voz diciendo, Eli, Eli, lemana. Ni siquiera está registrado que dijo por qué. Lama es una cosa y lemana es otra cosa. Eli, Eli, lemana sabactani. ¿Qué significa? Y aquí lo puso el doctor Lamsa entre corchetes. Este que significa es usado por Marcos para explicar una traducción de un dialecto arameo al otro. Entonces cierra los corchetes y dice, mi Dios es para esto que fui dejado.
Es para esto que fui dejado, o es para esto que fui librado. Spared significa librado también, ¿verdad? Es para esto que fui librado, es para esto que fui dejado. Y hay otras, yo he visto otras traducciones de la Biblia aramea al castellano en donde eso dice. Sí, una vez me enseñaron una que el promotor fue nada menos que el doctor Otoniel Ríos Paredes. Él mandó a hacer la traducción y dice exactamente lo mismo que dice la traducción del doctor Lamsa. Hay otras en donde mi impresión es que prefirieron solo repetir lo que decía el Salmo 22. Pero ahí tienen, pues en el Salmo 22 no dice sabak o sabactani. La palabra que se usa en el Salmo 22 es completamente diferente a lo que estaba diciendo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ahí no tenemos a una persona derrotada, deprimida, triste. Ahí tenemos a un vencedor victorioso que dio hasta la última gota de sangre y hasta el último minuto dijo: Padre, gracias por el privilegio, amén, que me has dado de hacer tu voluntad hasta el final. Eso lo corrobora Isaías con sus profecías. Según yo íbamos a ver todo eso hoy, pero igual, pues para qué correr, ¿verdad? Así es que eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Entonces nos quedamos en, espérenme, ¿dónde estamos? Nos quedamos en la cuarta cosa que Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Algún día va a aparecer otra vez lo que estamos haciendo acá. No, no es este. Probablemente es este. Ahí está. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Está claro eso? Ahora, o sea, podemos llegar a la Nueva Jerusalén sin saber estas cosas, pero sí hay cosas que dejan de hacer sentido si uno no las analiza bien. Uno dice, pero ¿y aquí por qué esto, verdad? Amén. Y pues son cosas que hemos mencionado, porque pues yo la primera vez que oí de esto fue a través de la doctora Hicks. Y entonces, pues, ¿qué creen? No me digan algo que yo no sé, porque lo voy a investigar. Amén. Y ahí está, pues, ahí está la explicación. Así es que gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Una traducción más correcta hubiera sido: Dios mío, es que lama no solo es por qué, también es una exclamación, también puede ser una exclamación. A lo mejor simplemente hubieran dicho: Dios mío, para esto me dejaste. Entonces, a lo mejor algunos hubieran interpretado el dejaste como que ya me abandonaste, ¿verdad? Pero eso, pues eso ya no quedaría en uno. Pero tiene más sentido la manera como lo tradujo el doctor Lamsa. Así es que gracias a Dios por Jesús. Ahora imagínense ustedes, para poder Jesús decir esto igualmente, miren el esfuerzo que tuvo que hacer para poder hablar. Pero no se quedó sin decirlo. Un grito de victoria. No fue un grito de temor, terror, no fue nada de eso. Fue un grito de victoria. Y todavía faltan otras 3 cosas que dijo estando en la cruz, así es que las vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, amén. Y vamos a ver lo de su cuerpo, su alma y su espíritu, y van a ver cómo es que fue sobre su cuerpo que Él llevó nuestros pecados. Está a todo color aquí en la Biblia, y es por esa razón, ¿verdad? Lo que Él tenía que derramar para expiar nuestros pecados era lo que en hebreo se llama nefesh, la vida que está en la sangre, que también se traduce alma, y de ahí es de donde vienen todas estas confusiones, ¿verdad? Amén. Pero bueno, poco a poco. Pero espero que esto esté aumentando todavía más nuestro amor, gratitud, aprecio por nuestra salvación y por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué emocionante. Bueno, punto y coma, dejémoslo allí, ¿verdad? Si no, nos quedamos toda la tarde. Gracias, Señor. Bendito Señor, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias por nuestra salvación. Nunca dejemos de dar gracias por el privilegio que tenemos de ser personas salvas, redimidas, rescatadas por Jesucristo en persona, con su propia sangre. Bendito Señor, te damos gracias por tu obra maravillosa, por todo lo que tuviste que hacer, padecer, sufrir. Bendito Señor, por todo lo que te dejaste hacer a causa nuestra, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra culpa. Gracias por convertirte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por haber puesto
tu voluntad en el altar del Padre desde la eternidad. Bendito Señor, cuando tú fuiste edificado en la verdad a la diestra del Padre, como dice tu palabra. Bendito Jesús, Señor, gracias que te tenemos a ti, gracias que te conocemos a ti, gracias por tu obra en nosotros y encima de todo has prometido salvarnos completamente, dice tu palabra, salvarnos hasta el final a los que por medio tuyo nos acercamos a Dios. En otras palabras, salvarnos no solamente de la paga del pecado, sino salvarnos del poder del pecado, de la presencia del pecado, de la causa del pecado. Gracias, Señor, por la obra que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu promesa de perfeccionarla, Señor. Señor, te amamos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro amor por ti, nuestro entendimiento y conocimiento de ti, de lo que tú has hecho y sigues haciendo, se incremente más y más. Haznos honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestras elecciones. Haznos ser tenidos por dignos de ser llamados tus hermanos. Tú dijiste, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Señor, ya lo somos, pero haznos vivir como tales, siendo tú el hermano mayor. Señor Jesús, te amamos. Gracias por este día, gracias por las escrituras, gracias por los recursos que tenemos para estudiarlas. Gracias, Señor, por este privilegio. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle otro aplauso. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bendito a tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.